Bienvenidos al Teoría Podcast, un espacio donde la cultura pop se encuentra con la teoría psicoanalítica. En este lugar estaremos compartiendo reflexiones a partir de lo que conocemos de la teoría psicoanalítica para buscar una reflexión a lo largo de las historias que se nos presentan en películas, en libros, en series. Pues bueno, vamos para eso, ¿no? Yo soy Felipe Alejandro. Yo soy Carlos. Y Alejandro. Y el día de hoy estaremos explorando una historia que nos parece bastante intrigante, ¿no? Imagínate que tienes 9 vidas y que a lo largo del tiempo ya has perdido 8. Te encuentras en la última, por así decirlo, la última oportunidad para encontrar todo aquello que te gustaría obtener, la satisfacción, el reconocimiento, el crecimiento personal, todo esto, la última oportunidad, ¿no? Pues vaya, eso despertaría mucha angustia, ¿no? Mucha ansiedad. Y se abre la oportunidad de que recuperes 8 vidas, de que vuelvas a ese lugar seguro. ¿Ves? Justo el día de hoy estaremos explorando la película del gato con botas, El último deseo, que tiene esta trama. ¿Qué haríamos en nuestra única y última oportunidad de vida? Bueno, ¿qué les pareció la película? Bueno, creo que a mí me gustó mucho, en especial, justamente ahorita pensando, ¿no? En qué hacemos con el tiempo que tenemos. Creo que es un tema muy relevante actualmente porque la mayoría de las cosas que vemos en el mundo están o nos hablan de que tienes que ser feliz, ¿no? Tienes que buscar la felicidad, compra o viaja o haz o ten. Y creo que ese mandato, ¿no? Social de tienes que ser feliz como que ya todo el mundo lo tenemos muy internalizado. El problema ya no viene tanto como cuando tenemos que preguntarnos, es que querré ser feliz, pues claro, obviamente todo el mundo queremos ser felices, pero ¿qué significa la felicidad? ¿Qué es ser feliz para cada uno de nosotros? Y justo por eso me gusta mucho la película, porque creo que da una idea de cómo ir encontrando la felicidad en nuestras vidas y no una felicidad básica, ¿no? Una felicidad superficial, ¿no? Sino realmente cómo cada uno de nosotros podemos encontrar lo que significa ser feliz para nosotros. Y eso se me hace muy bello porque una parte importante también de esa felicidad es lo doloroso y la angustia y el miedo. Y creo que por eso me gustó tanto. O sea, porque no es una idea tan mágica, ¿no? Así de, es que para ser feliz tienes que no pensar en tus miedos o tener buena autoestima, pues por el estilo, ¿no? También, de cierto punto, toca los temas muy profundos que hablan de la muerte, de la angustia, de la ansiedad, del miedo, ¿no? De no poder confiar tampoco en el otro. Y creo que todos nos podemos sentir hasta cierto punto relacionados con eso. Entonces, bueno, como parte inicial, a mí me gustaría hablar de eso porque está muy, muy, muy cañón. Lo que más me movió personalmente sobre esta película es la forma en la que se relabora la historia. O sea, el mismo gato con botas relabora su propia historia. Esta escena en particular no me acuerdo cómo se llamaba, el, algo de las almas perdidas, algo así me parece, no estoy seguro. La cueva de La cueva, cuando están estos como espejos, pero que son como representaciones de sus vidas anteriores. Y creo que esa es la parte que a mí más me movió en cuanto a cómo también nosotros mmm, vamos, conforme pasa el tiempo, nuestra historia no se queda estática. Justamente cosas que quizás damos por sentado antes, de cómo somos, de lo que nos gusta, etcétera, etcétera, cambian con el tiempo. Lo que nos hacía feliz en algún momento, pues ya no funciona. Y esa parte de cómo uno se puede entender como algo dinámico, como algo que no es la misma persona todo el tiempo, en todos momentos, con todas personas, a mí me impactó muchísimo. Esta parte, lo que mencionas, ¿no? De las formas de felicidad, de esta angustia, del cómo uno se vive, la parte de la identidad también creo que se aborda bastante en la película, en estas líneas de, es que el gato con botas no debe sentir esto, no debe ser esto, ¿no? Y también el apoyo, o sea, cómo o sea, se necesita de otros, por así decirlo, para posibilitar algunos cambios. Cosas que el perrito, por ejemplo, posibilita que se piensen cosas de otra manera. Tanto esta confianza de Kitty como esta cuestión de la amistad del gato con botas. Y pues bueno, vamos a ir viendo qué va saliendo.
Sí, ambos tocan puntos bien interesantes, ¿no? Donde justo es esta exploración de que, pues, qué hacer con esta como existencia, ¿no? ¿Qué hacer con esta realidad? Y los diferentes mandatos que uno se puede encontrar a lo largo de la vida, ¿no? Ser feliz, ser congruente, como si todo el tiempo tuviéramos que ser exactamente la misma persona, ¿no? Y esto se puede ver en diferentes películas, en diferentes, bueno, se puede ver muy fácil externamente, ¿no? Hasta se me viene mucho el tráiler de, esta es otra cosa, pero como contraponiendo incluso las mismas historias, el tráiler de Thor, de Love and Thunder, donde empieza el tráiler con un tengo que descubrir exactamente quién soy, ¿no? Como si justo hubiera una respuesta definitiva a esa pregunta. Y por eso me gustó tanto esta película, que no lo presenta de ese modo, sino que incluso el gato con botas no está buscando ni siquiera quién es, él ya sabe quién es, ¿no? O sea, él ya sabe que él es el gato con botas y cómo debería de ser el gato con botas. Y a partir de eso, pues vaya, toda la odisea y todo el viaje que él emprende para poder regresar a ese estado seguro de ser el gato con botas, porque ahora que él tiene miedo, ahora que él está vulnerable, que tiene hasta esos ataques de pánico, ¿no? Por estar en su última vida, eh, como si ya él fuera ajeno a ese gran ideal, ¿no? A ese, sí, o a un ideal. Que ahorita que lo mencionas de esa manera, también se me hace muy simbólica el nombre de la película, ¿no? El gato con botas, el último deseo, como si hubiera un último deseo, como si hubiera algo que si lo alcanzas, ya, estás feliz, estás contento, lo tienes todo. Y eso también me gusta mucho, ¿no? La idea de el último deseo, como si hubiera un deseo último al que llegar. Y esa parte se manifiesta en todos los personajes. En las, digamos, tres facciones que aparecen, pues todos mencionan algo en torno a ese anhelo que tienen con la estrella fugaz. Con, pues cuando lleguemos a la estrella, cuando tenga este deseo, todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo, todo va a funcionar. Y pues habría que pensar si realmente las cosas funcionan así. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros si tan solo tuviera este trabajo, si tan solo tuviera este auto, este vehículo, si viviera solo, si tuviera, no sé, un sinfín de cosas, ¿no? Un celular, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros en ocasiones tendemos a darle como ese sentido o esa motivación a otras cosas externas? Y cuando lo encontramos, pues resulta que no nos da esa calma que esperábamos. ¿Quién sabe si eso pueda ser posible? A mí me da la impresión que también lo que se maneja muchísimo dentro de la película es esta cuestión de muerte. Pero no necesariamente, y bueno, se presenta tal cual el lobo, ¿no? Y él lo menciona tal cual, que no es una metáfora, ni es una alusión, ni nada por el estilo. Pero me hace pensar específicamente en el papel que tiene como la muerte ante esa plenitud, por así decirlo. O sea, ante esa cuestión de lo último, del final del camino, que pareciera que en algún momento se acerca, pero no está escrito justamente. Que me parece que es uno de los giros que también se realizan en la película. Es que justo, ¿no? Como si se les cumpliera un cierto, como este deseo, este último deseo, y yéndonos un poco como a la cuestión teórica, pues sabemos que el último deseo es la muerte, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo también se presenta, en efecto, ahí la muerte, y cómo estos dos lados separados de la representación de la muerte como oculta, simbólica, de llegar a un estado pleno, estático, de satisfacción total, ¿listo? Como si ya no hubiera ningún movimiento ni ningún conflicto después. Y la otra, la que a nadie le gusta pensar, la que a nadie le gusta considerar, que es, pues vaya, aquí lo está representado y está representado de una forma maravillosa del lobo, ¿no? O sea, porque es una caricatura de todo, pero cuando aparece el lobo, o sea, bueno, al menos a mí me ponía como decía, caray, qué buen malo. Ya cuando se presenta en sí como la muerte, o sea, porque él dice, como, bueno, lo están jugando aquí, ¿no? Pero ya cuando lo dice tal cual, que literal, él es la muerte, sí dices, como, oh, Dios mío, o sea, sí logran meter esa sensación, ¿no? Sí. Incluso en esa batalla final, donde todos están peleando, todos están buscando sus deseos, y aparece realmente él y chifla. Todos se paralizan, sí, como si cada uno de ellos supiera exactamente
quién es, ¿no? Se hace presente, ¿no? Estamos hablando un poco de los deseos de todos, ¿no? Pero podríamos hablar un poquito de qué esperan, ¿no? Por ejemplo, Ricitos de Oro es la familia perfecta, ay, se me olvida. Es la compañera del gato con botas. Kitty. Kitty, ¿no? Justamente ella está buscando en quién confiar, ¿no? Sí. El perrito es el más bonito porque él no tiene ningún deseo, bueno, o sea, sí, pero es como adóptame, ¿no? O sea, yo tengo una idea bien interesante de lo del perrito, porque siento que, por ejemplo, si el lobo representa la muerte, estoy seguro que el perrito es el representante de la vida. O sea, es la vida, es igual de incómoda, es igual de repente molesta, tediosa, ¿no? Tediosa, de repente así, pero también resiliente. Pero es resiliente. Y no sé, o sea, me parece algo bien interesante eso. Pero, o sea, creo que para empezar y darle como un poquito de orden, creo que sería interesante empezar literal con el inicio, o sea, de cómo el gato con botas conoce la muerte y por qué eso le afecta tanto, ¿no? Porque es esta idea, ¿no? Creo que al principio el gato con botas vive como en este mundo ideal, ¿no? En este paraíso donde puede tener varias vidas, ¿no? O sea, ¿qué significa al final tener varias vidas? Es poder actuar sin consecuencias, ¿no? O sea, es poder hacer las cosas sin recibir ningún problema, o sea, nada más se muere y sigue a la siguiente. El problema es cuando le queda la última vida, pero a mi punto de vista, no sé cómo lo ven ustedes, eso significa verse vulnerable, ¿no? O sea, hay una escena bien cañona justamente cuando está el gato con botas y es al principio cuando encuentra al lobo, empiezan a luchar y todo, y lo corta, ¿no? Y qué es lo primero que hace es ver una gota de sangre, se toca y se ve la sangre y se le ponen o sea, se le paran los pelos, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, nunca en la vida, no sé si había visto su sangre, ¿no? Pero nunca en la vida se había sentido así de vulnerable. En ese momento es cuando realmente siente la muerte, o sea, en esa gotita de sangre, ¿no? En esa parte de sentirse lastimado y que realmente algo lo afectó en ese momento. Eso es el momento donde empieza el conflicto del gato con botas, ¿no? Y empieza realmente el miedo a surgir. Porque al final creo que de eso vienen nuestros miedos, ¿no? Normalmente, de ese miedo a sentirnos vulnerables, a sentir que algo nos puede pasar. También no sé ustedes cómo lo vieron al inicio. Justo, es bien interesante porque cuando comienza la película y él está en la fiesta y está cantando la canción del gato con botas, todo, creo que justo cae en la posición como muy orgullosa de él, ¿no? Como de que él podía hacer cualquier cosa y que realmente no iba a haber ninguna consecuencia, ¿no? Podía enfrentarse contra el gigante, podía burlarse del gobernador, podía todo eso, y él estaba en una posición completamente distinta por tener diferentes vidas, a estos sí mortales que en efecto tenían miedo, y entonces a quién recurrían, a aquel que no, que parecía invencible, ¿no? Y que en cierto sentido sí lo era, sí era invencible, hasta ese punto, hasta ese momento, y que ve la gota y sí, ¿no? La vulnerabilidad que le crece, pero sobre todo como si fuera expulsado de cierta zona segura, ¿no? Como, pues creo que todos nos podemos relacionar en un sentido de que uno se puede llegar a sentir muy seguro bajo la protección específicamente de sus padres, de la familia, como de toda esa primera etapa de la vida, ¿no? Idealmente, claro, y ser arrojado como a la realidad, ¿no? Una realidad en la cual pues se tiene que enfrentar contra las cosas inevitables, las que uno no quiere pensar, las que uno no quiere hacer frente. Literal, aquí es el lobo y es la muerte como tal, ¿no? Pero sobre todo es justo el darse cuenta de que ahora es uno más. Y que sí, su destino también es enfrentar justo a este lobo. Entonces sí, ¿qué se puede hacer? Yo creo que la primera vez que se enfrenta a cada uno, a todos estos y todo constantemente, ¿no? Sí. Es huir por completo, ¿no? A pesar de que eso sea huir de ese sentido, más que de ese sentido, huir de esa representación de la muerte o de lo real, sea pasar literal por un túnel de excrementos. O sea, creo que todos estamos bastante dispuestos a veces a huir y pasar por situaciones completamente desagradables para no hacer frente a ciertas situaciones. Exacto, y creo que ese justamente es el punto, o sea, porque creo que en todos en algún momento se ha aparecido la muerte, ¿no? En nuestras vidas, o sea, tanto como la muerte de un familiar o a veces enfermarnos nosotros,
inclusive cualquier duelo, ¿no? Una pérdida de pareja, de algún familiar o algo así, ese lobo, ¿no? Que se nos aparece, la muerte que se aparece. Y creo que ahí es bien interesante pensar cómo se reacciona ante esa aparición de la muerte, significado de diferentes maneras, ¿no? Hasta qué punto, más bien, qué estamos dispuestos a hacer para huir de eso, ¿no? Y creo que a lo largo de la película nos vamos conociendo a estos diferentes personajes y vamos conociendo su personalidad, sí, pero ellos cómo huyen de esa aparición de la muerte, ¿no? O sea, el gato con botas está dispuesto literal a aventarse a la mierda para salir de eso, ¿no? Kitty Softpost prefiere alejarse del mundo, o sea, no confiar en nadie, aunque eso la traiga soledad y tristeza, ¿no? Porque es obvio que está triste por eso, ¿no? Ella misma lo dice, pero prefiere aguantar esa tristeza a sentirse engañada y pues eso es muy fuerte, ¿no? También del conflicto, ¿no? De la familia de Ricitos de Oro, de la idea de o sea, el conflicto que causa saber que no tienes una familia perfecta, que es una familia perfecta, ¿no? Que también eso es un tipo de pérdida, ¿no? Es la pérdida de nuestros ideales, de lo que nosotros imaginamos que deberían ser las cosas. E inclusive también el malo, Jack Horner, ¿no? Jack Horner, o sea, igualito, o sea, al final él lo que quiere es... Poder, exacto, poder, pero ¿qué es lo que le trae el poder? Al final, él me parece también bien interesante. O sea, cuando tiene este recuerdo, cuando era chiquito y bailaba y estaban sus papás y así, lo único que quería era que alguien le aplaudiera, que le dijera, sí, estás bien. Y ese poder es el medio para conseguir eso. Que al final es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, igual ya después podemos ahondar más en eso, pero me parece bien interesante porque, de nuevo, o sea, es una persona que lo único que quiere es que lo aplaudan y el poder es el medio para conseguir eso, ¿no? Y aparte que ahí hay una negación también muy marcada, como este control omnipotente, ¿no? Así es. A partir de la magia, pues todo, controlarlo todo. Muy fetichista, ¿no? Uh-huh. Volviendo a esta parte de esta escena inicial del lobo cuando se manifiesta por primera vez, a mí me parece bien interesante que se manifiesta literal como una fuerza de la naturaleza, o sea, como algo que está más allá de la acción o del combate, justamente. Al inicio, el gato con botas, bueno, intenta pelear con él, se da cuenta que no funciona, tiene esa muestra, que también me parece bien interesante esa escena, la que mencionas cuando lo corta, que le vuelan unos pelitos, y aparte sí lo corta, y él ve su sangre. Esa escena me parece muy gráfica y está interesante porque es una película que justamente maneja la violencia de una manera muy caricaturizada, ¿no? Esta cuestión de sus muertes previas, como, pues no, o sea, aunque hay unas que son horribles, como la de los perros. Podía con esa escena. Que son terribles. Sí. Pero justamente no se muestran con ese peso, con esa gravedad, aunque, por ejemplo, los perros probablemente lo despedazaron o algo así. La pesa. Ajá. Ese tipo de cosas. Pero es justo esa escena, en ese enfrentamiento, cuando él percibe eso, cuando percibe esa mortalidad. Y que, bueno, cuando no nos ha pasado, cuando nos damos cuenta que necesitamos lentes, cuando caemos enfermos por algo, cuando nos empieza a dar gastritis, ¿no? Mucho de la edad. Cosas por el estilo que justamente nos recuerdan que, pues, no vamos a vivir para siempre y que hay que tomar también medidas al respecto. Ahora, cuando está este primer enfrentamiento y el gato huye, también me hace pensar que esta huida es una respuesta bien válida y también es algo que, o sea, creo que es importante resaltar porque, bueno, en la película se plantea como si fuera un cobarde, ¿no? Se puede sugerir como que está huyendo de sus problemas, pero hay que tomar en cuenta que es lo que él puede hacer en ese momento. Hasta después, junto con otros elementos, otros recursos, se posibilita algo distinto. Pero pues es algo que está más allá del bien y el mal, ¿no? Tiene que ver con justamente todos estos recursos que cada uno tiene. Es interesante que pues sí, cada uno de los personajes hace este intercambio, como este síntoma, ¿no? De algo por otra cosa. Y que pues es interesante porque bueno, dando un poquito más de contexto, ¿no? Antes para ir avanzando.
Después de eso, de que pues el gato pierde su octava vida, está en la última, el doctor le dice, oye carnal, pues es que ya, esta es la última, no puedes seguir así, te tienes que jubilar. Le da la referencia de una, de una casa de una señora que tiene muchos gatos. Él va ahí e intenta dejar atrás, ¿no? Este alter ego, esta persona del gato con botas. Intenta la vida como un gato normal, por así decirlo, un gato faldero, creo que lo mencionan en la película. Y es interesante porque ahí aparentemente está tranquilo, pero no se encuentra para nada satisfecho. De hecho, justamente ahí es donde envejece, donde se deteriora, donde se descuida, como esta parte de que deja de ser de alguna manera quien era. Que yo no estoy seguro que el gato con botas fuera nada más el gato con botas, pero parece que en ese momento eh, no está muy claro, como que se difumina mucho justo esta parte de vivir, ¿no? De sentir, como que ahí nada más pasa el tiempo. No es hasta que llegan los osos y bueno, la familia de risitos que se pone en marcha algo distinto. ¿Ustedes cómo vieron esa parte de la casa de los gatos? Porque también ningún otro gato hablaba y eso es Sí, no. raro. Porque, Sí, es cierto. sí, porque a mí, o sea, como lo fui viendo es algo que creo que podemos ver comúnmente, bueno, nosotros lo hemos vivido en diferentes momentos en nuestras vidas, como ya lo hemos platicado en otros momentos. Y también clínicamente, donde se toman como estas posiciones seguras. A pesar de que vengan con grandes o altos costos, ¿no? Como mencionas, el irse y encerrarse a lo que un gato debería de ser, un gato faldero, es donde realmente se está acercando de una manera incluso mucho más rápida hacia lo que está completamente evitando por completo, ¿no? Que es justo la muerte. Sí, está yéndose en un sentido lento y envejeciendo, ¿no? Podría durar 80 años, pero es lo que Zizek llamaría un no muerto, o sea, no hay nada de vida ahí, ¿no? ¿Cuántas veces podemos escuchar eso en las condiciones que en momentos tienen que tomar de ciertos trabajos, por ejemplo, ¿no? Porque este trabajo es más seguro, porque esta carrera es más segura, te va a brindar más ingresos y entonces vas a poder crecer en tu futuro, nada. O sea, hay toda una serie de como estructuras sociales de uno pudiera seguir con la intención de que llegara a lugares más cómodos. Pero realmente, pues muchas veces el costo es alto y el costo es justamente la vitalidad, ¿no? No solo podemos estar como, sí, el trabajo godín, o sea, es terrible y cuántos sueños se roba ese tipo también de posiciones, ¿no? Hay veces que pues es lo único que queda y pues aún así tratar de defender o tratar de sostener una posición, pues vaya, algo de vida es en momentos muy difícil. ¿Sí? Y el sacrificio es como ese sueño, el sueño de ser el gato con botas, ¿no? El sueño de tener una carrera, como este trending que hubo de Rosa Pastel, no sé si lo vieron, Sí, sí, de sí. TikTok, y de la gente que exponía sus sueños, ¿no? Yo quería ser, creo que se me quedó mucho el de, yo quería ser bióloga marina y que estudió y todo, y termina justo en una cuestión del Oxxo, ¿no? O sea, siendo cajera del Oxxo, que uno diría como, o sea, qué terrible, pero es que justamente muchas veces, sí, por las condiciones estructurales, a veces se tienen que renunciar a los sueños. Eso es bien duro, pero aquí vemos una persona que lo renuncia con voluntad, ¿sí? Por una posición segura. No, yo no puedo hacerme cargo de este ideal, de ser este gato con botas, justo por el miedo a no estar a la altura. Y creo que es algo que muchas veces enfrentamos en muchas situaciones. Sí, también poniéndome a pensar en eso, o sea, es fuerte justamente ese momento porque, de nuevo, regresamos a la idea de entonces qué significa ser feliz. Porque lógicamente, pues ahí debería haber sido feliz, ¿no? O sea, lo tenía todo, tenía comida, tenía compañía, inclusive pues ahí la señora se ve que quería los gatos, entonces pues inclusive hasta cariño, ¿no? Pero, pues, ¿eso qué vale cuando pues la comida no te gusta?
cuando pues, ni siquiera te hablas con las personas que están alrededor, o sea, puedes tener compañía pero estar totalmente solo, y que la persona que está ahí, que según esto te está dando cariño, pues tampoco como que es algo recíproco, ¿no? Entonces, creo que la felicidad entonces va más allá solamente del hecho material o lógico, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante porque lógicamente, o sea, con la lógica sistemática, ¿no? O sea, del mundo en el que vivimos, pues eso debería haberlo hecho feliz, ¿no? Y a veces eso es lo que todo el mundo te empuja. Inclusive, si lo quieres ver de esa manera, otras terapias, como la cognitivo-conductual o cosas por el estilo, inclusive nos pueden aventar a hacer ese tipo de cosas. La logoterapia, La logoterapia, exacto. El hombre en busca del sentido. Así es. Y su último libro, El hombre en busca del sentido último. Ajá, ajá. O sea, pues, lógicamente, o sea, para esas misiones, pues ahí está, o sea, ya lo tienes todo, o sea, sé feliz, ¿no? Y creo que es fuerte por eso también esa parte, porque es cuando nos damos cuenta de que, bueno, tal vez ser feliz no es tan sencillo, ¿no? Tiene que ver con algo más que eso. Que también, o sea, viéndolo también desde un punto de vista diferente, no solamente de que eso es horrible, y pensando un poco en lo que tú estabas comentando de, ¿cómo se dice? Como estar preparados, ¿no? O sea, en ese momento él no estaba preparado para enfrentar la muerte. Creo que también en ese momento él no estaba preparado también para apreciar como lo bueno, ¿no? No lo digo por el lugar, sino lo digo por Perrito, porque ella es cuando conoce a Perrito. Y el Perrito lo primero que hace, pues ay, sí, qué bonito, ¿no? Y tengo amigos, así, aunque nadie lo pele. Pero, o sea, que puede sonar como algo bien tonto, ¿no? O sea, muy naif, ¿no? Hasta cierto punto. Pero pues al final de cuentas, también el gato con botas en ese momento no está preparado para apreciar la belleza, digamos, del mundo en ese momento. Por eso es que al principio le caga Perrito, o sea, no lo aguanta, porque pues es un ser que pues puede llegar a apreciar tal vez un poquito más como esa belleza y choca mucho con esa parte del gato con botas que en ese momento no está listo para también apreciar. Entonces es fuerte porque no solamente estamos listos, estar listo para apreciar, digo, para aguantar o la angustia y lo terrible que nos puede pasar, sino también hay que estar listos para apreciar la belleza y apreciar lo bello que nos sucede. Y eso también es otra cosa, ¿no? De las primeras cosas que Perrito le menciona, creo es, tú también hablas. Ajá. Y es esta sorpresa, justamente como de, que me parece bien curioso, porque en ese universo, pues, los animales hablan. Y de hecho, sí, creo que era Jack Horney, ¿no? Que mencionaba, me chocan los animales que hablan, ajá, algo así. Y me hace pensar también en estos momentos, varios momentos que ocurren en la película respecto a estos cambios, ¿no? Como estas cuestiones externas que mueven todo, que cambian todo. Y creo que el ejemplo más, o sea, bueno, la muerte de la octava vida creo que es bastante clara, pero el que me gustaría como retomar es la parte de la estrella, porque es un elemento que creo que también aparece en varias películas, como esta cuestión de algo cae del cielo que cambia las cosas. Y literalmente hay otras películas como Aniquilación, como hay una que se llama Stalker, que justamente, literalmente es como un meteorito y cambia cosas. Pero en este caso es una estrella fugaz. Y que justamente en el sentido de esta representación de algo pasa que las cosas no pueden seguir igual. Aquello que funcionaba antes, pues ya no. Ahora, es interesante cómo el gato con botas se encuentra con Perrito en esta casa y, como mencionas, renuentemente, pues, a pesar de que el gato con botas se resiste y se defiende de esta alegría, de esta compasión, de este cariño, también me parece que hay una parte de él que también le da entrada. Uh-huh. Y es justamente lo que posibilita que anden juntos, aunque le haga el feo, por así decirlo, también se da cuenta que, pues, hay algo, ¿no? Hay algo ahí. Es interesante, porque no estoy seguro si el gato con botas dejaba esa vida, o sea, dejaba su traje y todo lo enterraba, en sí porque sintiera que no pudiera ser el gato con botas o realmente para esconderse. No sé si sea lo mismo. Creo que un poco ambas, ¿no? Justo como esconderse, pero esconderse también de ese mismo ideal, o sea, de ese, de ese como mandato super yoico de cómo es y cómo debería de ser el gato con botas y ya no ser digno respecto de eso.
¿no? Sí, y que al final el contacto con la muerte siempre cambia, o sea, el contacto con la separación te transforma. Y creo que también viene un poquito esa parte simbólica de enterrar el gato con botas que había sido antes para convertirse en algo más, ¿no? O sea, en ese momento era Pepinillo, ¿no? O Pickles, ¿no? Sí. Pero, pues también es el viaje, ¿no? Para ir, pues sí, o sea, creando otra cosa, ¿no? Y hasta cierto punto, pues sí es cierto, el gato con botas que había sido desde antes, en ese momento se murió, ya que vuelve a retomarlo, ¿no? Y lo vuelve a desenterrar y todo, pues podrás tener las mismas botas y lo mismo, pero ya es otra persona completamente diferente. Sí, pero ahorita mencionabas algo que me parece muy interesante, que es cuando surge algo que cambia las cosas. Y que a partir de esta llegada, las cosas ya no pueden permanecer de la misma manera, ¿no? Creo que justo es del el otro lado también de la muerte cuando se presenta y como que esto lo hace cambiar y, sí, ¿no? Deslindarse por completo de lo que él, de quién era. Aparece también otra cuestión que es lo que lo regresa a volver a apostar, por así decirlo, ¿no? Y apostar justamente a arriesgarse nuevamente, eh, salirse de esa posición cómoda. Y creo que es cuando muchas veces una persona llega a un diván, cuando por algún motivo hay personas que pasan años esperando el hacer la llamada para ir con un psicoterapeuta, con un psicoanalista, con un psicólogo, y pueden pasar muchos meses, pueden pasar años, pero hay algo, a veces no está del todo definido que los empuja a. Puede ser algo, sí, ¿no? Un evento muy doloroso, difícil, como también puede ser algo como un cierto hartazgo, como yo ya no puedo permanecer de esta forma, yo ya no puedo permanecer aquí y necesito hacer algo al respecto. Porque muchas veces se nos presenta que es la búsqueda del sentido de la vida o es la búsqueda de la identidad. Pero aquí en la película él sabe quién es y es una persona que no estuvo a la altura de quien tendría o que debería de haber sido, ¿no? El gato con botas. Entonces, él ya sabe perfectamente quién es y es quien no alcanzó el ideal. Bueno, ahora hay que cambiar el sentido de eso, ¿no? Hay que plantearse si realmente quería regresar a ese estado. Sí, vamos a ver que sí quería efectivamente, porque en algún momento lo alcanzó, ¿no? Como que hubo cierta caída. Y muchas veces eso es lo que trae a las personas a un diván. Una caída, y una caída del ideal, de que en algún momento lo alcanzaron, en algún momento estuvieron ahí y ahora tienen que hacer algo para regresar, ¿no? No sé a ustedes qué les parece esto. Pareciera que el gato se encuentra preso también de ese ideal, de esa identidad. Yo me quedo pensando bastante en cuanto a que el gato con botas es raro porque siento como si no tuviera un nombre. O sea, vaya, se llama el gato con botas, es el gato con botas, pero me parece que esta parte del nombramiento, por ejemplo, de perrito, no ocurre con el gato con botas. Es decir, él nunca, vaya, yo pienso que él se sabe, él se conoce, se identifica con esta forma de ser del gato con botas, pero hay algo ahí que también está pendiente. Y creo que es lo que se va posibilitando a partir de estas, al final, pues bueno, él con su novena vida pareciera que apenas está empezando a vivirse de una manera distinta, como a vivir tal vez. Me da la impresión de lo que se mostraba de las vidas anteriores, que estaba un poco como en piloto automático. No lo sé, como esta cuestión de... hay algo ahí que me causa un poquito de ruido en torno a cómo se manejaban las vidas anteriores y cómo había cortes muy delimitados. O sea, como si realmente fuera una persona muy distinta. O fueran como alter egos, por así decirlo. O sea, como en una es fortachón y en otra es... no sé, o sea, tiene todas estas cuestiones, pero que sí lo diferencian específicamente. Y de una manera extraña, que aunque parece que sí disfrutaba todas estas experiencias de valentía, de fluidez, de adoración, de estima, no estoy seguro que realmente él se encontrara de una manera tan plena como él pensaba. Pero justamente era mucho más fácil no pensar en eso.
a propósito de todo ese movimiento. Me hace pensar cuando, ellos, se mueve la historia, se entera de que está este mapa, de que lleva una estrella fugaz que puede conceder un deseo. Y bueno, él pretende alcanzar esa estrella para recuperar sus vidas y justamente como alejarse de la muerte de nuevo, ¿no? Que también es es una solución a medias, porque eventualmente volverá a perder las vidas y pues, ¿qué va a pasar entonces? Eso ya, pues, se cruzará ese puente, ¿no? Cuando llegue el momento. Pero creo que esta secuencia, cuando se encuentran dentro del campo de la estrella y que pasa esto de que todos cuando ven el mapa ven algo distinto y modifican el ambiente, eso está bien raro porque están bien densas las visiones del gato y de Kitty. Sí. Están muy profundas. A mí algo que me gusta mucho de la idea del mapa es, de nuevo, yendo al punto de pensar lo que nos dicen, ¿no? Que debería de hacernos felices, ¿no? Como si hubiera un camino ya trazado. Me parece muy simbólico la idea de que depende de quién vea el mapa, se cambie la ruta por completo, porque, o sea, por un lado es esta parte, ¿no? O sea, de que no a todos nos va a hacer felices las mismas cosas, pero viendo también un poco más como teóricamente, también es la manera en la que actuamos, ¿no? Si cada una de estas personas lo que está haciendo es lidiar con esas angustias que tienen de maneras diferentes, el mapa representa eso. O sea, para llegar a ese deseo, al último deseo, cada uno sigue caminos totalmente diferentes y son caminos dependiendo de cada persona. O sea, así como nuestros síntomas. O sea, tal vez nosotros para llegar a ese último deseo, como que escogemos síntomas diferentes, ¿no? Ahí puede ser la persona que sigue el camino de las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, ahí todas sus relaciones son horribles. O la persona que elige el camino de ser la persona perfecta, ¿no? Y de todo el tiempo saberlo todo y de hacer las cosas bien y de ser así como, ya sabes, ¿no? Muy obsesivo, ¿no? O también está la persona que, pues, elige, pues, tal vez huir, un poco como la fobia, ¿no? Tal vez ahí como huir de eso que le da miedo, ¿no? Porque eso simboliza algo, no sé. O sea, a lo que me refiero es como ese mapa también representa un poco como lo sintomático, ¿no? De nuestra vida, cómo esos síntomas van cambiando, depende de quién vea el mapa y también, o sea, siempre pensando que ese camino siempre es, aunque sea horrible y tortuoso y te obligue muchas veces a enfrentarte a cosas muy feas de ti mismo, es siempre pensando hacia el último deseo, siempre en ese deseo, ¿no? Y eso me pareció muy bonito también del mapa, ¿no? O sea, lo presentas como algo bonito, pero también suena algo bastante terrible, claro, sí, porque bueno, justo es la ilusión de que eventualmente o de que pasando por a lo largo de ese sufrimiento, a lo largo de sostener esas posiciones pues, sumamente incómodas, ¿no? Como creo que está el mar de los lamentos, sí, ¿no? Las cuevas de la agonía, cosas de ese tipo, como si al final fuera a valer la pena. Y es caer nuevamente como en esa búsqueda de que la felicidad o de que la satisfacción vendría o que llegaría en algún punto después de estar pagando algo, ¿no? Palabras burdas es como este postre, ¿no? El postre que va a llegar después de comerse las verduras, pero ¿qué pasa si nunca llega? ¿No? O sea, ¿no? Entonces sí, solo quiero hacer un comentario de que cuando llegan a ese punto y de Puffy que voltea y dice como, aquí me hubiera gustado que hubieran sido mis 15 años, así para mí se me grabó en el corazón en ese momento, perdón, pero ese fue el chiste. sí, No. que te mencioné cómo fue, no paré de reírme, pero es que fue completamente inesperado, no, perdón. Pero justo cómo todos ellos llegan, y ahí es donde se ponen las cosas muy, muy interesantes, también en cómo va cambiando y cómo todos ellos van como también introduciéndose de alguna manera a los diferentes como mundos o los diferentes como mapas que tendrían que enfrentar los demás, ¿no? Porque inicialmente me imaginé que iba a ser distinto para cada uno de ellos a como fueran avanzando, como si para el gato con botas fuera uno, como uno específicamente para él y como fueran avanzando para él iba a ser específicamente como si fuera como un cierto delirio personal, pero no, parece que justo el deseo de cada uno de ellos también trastoca el del otro, ¿no?
¿no? Y eso me parece algo muy interesante, porque también pueden conocer mucho más a la otra persona a partir de cómo a ellos se les presenta su propia como visión del mundo, ¿no? Por así decirlo, sus propios síntomas, su propio deseo, ¿no? Por así, ¿no? Como mencionarlo. Eh, y que pueden interactuar con él, ¿no? Es algo que en momentos también se nos vende mucho como si fuéramos personas completamente aisladas, ¿no? Como si nuestros deseos, nuestras acciones no fueran a trastocar a las personas que están alrededor y que las acciones y las decisiones de estas personas alrededor de nosotros no nos trastocaran también a nosotros, ¿no? Que no nos estructuraran, que no nos hicieran reflexionar, que no nos, pues vaya, que no nos movieran un poquito nuestra visión del mundo. Y aquí es algo que me parece muy genial, el que sí toman esa cuestión. No son seres aislados y que todos, incluso el enemigo, Jack Horner, también interactúa con ese mundo. No es alguien completamente ajeno al mundo, ¿no? Ni ellos al de él. Todos están metidos en el mismo embrollo, por así decirlo, ¿no? Todos están atravesando una experiencia similar. Y es en ese sentido que también pienso a estas manifestaciones, estos cambios del mapa, como los fantasmas también, que pues tiene mucho que ver con estas cuestiones sintomáticas. Es curioso porque creo justamente que todo el tiempo estamos nosotros encontrándonos con los fantasmas de otras personas, aparte de los nuestros, de los otros, así no fuera suficiente. Pero, por lo general, es algo que inquieta muchísimo, que justamente cuando nos percatamos de algo, de una de esas cuestiones del otro, pues como que se le rehuye un poquito, como que se le hace el feo. Y creo que es justamente porque hay una demanda también social muy marcada, como de este higienismo, de esta cuestión de mantener como los límites separados, como si eso fuera posible, y justo manejarse como si fuéramos islas, cuando pues totalmente nuestros anhelos, nuestros sueños, etcétera, se articulan en función de otras personas. En este sentido, también me llama la atención un comentario que mencionaban del perrito, cuando él ve el mapa, porque decían, a ver el gato, lo guacha y es como, no, está muy intenso, ¿no? A ver, Kitty, lo ve y también peor, está como bien triste. Y luego, cuando el perrito lo ve, que es algo como completamente distinto, y que mencionan, ese es el camino fácil. Sin embargo, cuando se encuentran justamente en los puntos específicos, en los obstáculos, se dan cuenta que no es fácil, o sea, que no tienen ni idea cómo abordarlo. Y esa cuestión justamente a propósito de la experiencia de cada uno. De que, pues bueno, todos tenemos nuestras cosas personales, nuestros propios traumas, dolores, anhelos, etcétera. Y que aunque hay intentos por justamente, eso también es otra cosa que se menciona mucho hoy en día, lo de la empatía, ¿no? De ser empáticos y demás, ponerse en los zapatos del otro. Aunque se pueden hacer intentos por cosas similares, pues realmente son cuestiones ajenas. Y no es sino a través de la misma persona que se puede conocer esa experiencia, porque es su perspectiva personal. Creo que eso también es algo muy bonito de la película, que justamente o sea, mientras viven la misma experiencia que podría, o sea, el campo de la estrella fugaz, que podría ser como pues la muerte de un familiar, una ruptura, un cambio de escuela, esta cuestión de la adultez también, o sea, todos estos pueden ser como unas alegorías, por así decirlo, de estos cambios o de estas cosas que afectan no solo a una persona, sino a un grupo también. Y cómo ahí se manejan estas dinámicas. En esta parte del encuentro final también es algo interesante, porque yo pensaba que el lobo solo se le aparecía al gato. Yo pensaba que era como una cuestión muy personal. Cuando al final ellos se encuentran ya en la estrella y pues, o sea, escuchan el silbido y todos se pasman, eso a mí me impresionó porque fue de, no, pues sí es real. O sea, yo también en esta cuestión personal, como de, bueno, igual y es como algo que el gato está alucinando, ¿no? Algo que él está representando a partir de su propia angustia. Pero no, ahí está.
O sea, ahorita un poco regresándome a lo que decías de perrito, justamente eso quería llegar un poco porque me gustó mucho eso que viera, ¿no? O sea, que viera el mapa y que pareciera el camino más fácil de todos, ¿no? Y cuando empiezan, o sea, cuando empiezan a platicar ya con perrito, a escuchar su historia y así, al contrario, es el camino más complicado porque el pobre perrito, o sea, vivió una vida súper fea, o sea, su familia lo abandonó, lo dejaron, intentaron matar, o sea, el pobre perrito, aunque pareciera ser que su camino es el más sencillo hacia el deseo, pues para todo eso, o sea, realmente vivió un camino diferente muy complicado. Y eso también me puso a pensar, entonces, ¿por qué a Perrito se le facilitaba tanto ese camino hacia el deseo? Esa es mi teoría y es mi punto de vista, no sé también ustedes qué piensen, pero yo siento que el tema que tiene Perrito, que no tiene ninguno de los demás personajes, es la parte de la apreciación estética, bueno, de la apreciación de la vida en ese sentido. O sea, desde el primera parte, o sea, lo que hace Perrito es apreciar lo que tiene alrededor. O sea, ¿cuál es el primer como reto que tienen? Pues nada más oler las flores, ¿no? O sea, es como llévatelo tranquilo, huele las flores, o sea, aprecia lo que tienes alrededor y no quieras ir a fuerzas así como, o sea, a lo menso, ¿no? ¿Cuál es la segunda prueba? Pues es el lago, creo que de la tranquilidad, una cosa así. Pero ¿qué pasa en ese lago? Se conocen ellos. O sea, es el momento en el que el gato con botas decide ya cortarse la barba y así, que parecía zarigüeya, ¿no? Y todo esto. Y decide eso. Y es de nuevo otra parte de apreciación, ya no solamente de tu entorno, sino de las personas que están al lado de ti. Es como esa parte de decir, bueno, pues mira, también hay otras personas que están, y que puedo disfrutar su compañía, sí, y que también son terribles, ¿no? Porque pues también el gato con botas no es la persona más, al principio, pues como más ideal, ¿no? Tampoco Kitty, ¿no? O sea, también que le da miedo confiar en las personas, se están traicionando todo el tiempo, pero hay una parte también de esa apreciación del otro que tiene perrito, ¿no? Y de nuevo, es esas partes, y me gustó mucho eso de ese segmento de la película, ¿no? Antes de llegar al final. Sí, esto que mencionan, yo difiero un poco. Oh. ¿No? En el sentido de que sí, en efecto es como el camino más fácil, entre comillas, pero como mencionan, no tiene nada de sencillo. O sea, poder llegar a una posición de contemplar las flores y todo, pues es muy similar al círculo que hace Byung-Chul Han, ¿no? Donde al final es como, pues bueno, yo voy a ir a mi jardincito, ¿no? Este sector del paraíso a oler mis flores, una vida contemplativa, ¿no? Se vale, pero acaba siendo algo muy similar a lo que todos los personajes también han estado haciendo, que es una forma de vida, un sentido, una estructura de cómo hacer frente a la mera experiencia de ir caminando por este camino, ¿no? Y que a cada uno de ellos, cuando se va cambiando el mapa, tampoco les cuesta trabajo avanzar. También la otra parte es necesaria cuando están en el bosque, no me acuerdo exactamente de quién tiene el mapa, pero después de que se encuentran después del lago de la tranquilidad y hay esa pelea. Era del Ricitos, ¿no? La casa de... Ricitos, la casa de la nostalgia. Justo, agarran el bosque y están en el bosque de la nostalgia. Y que ahí es donde el gato también reconoce el que no es la primera vez que tuvo miedo, que también tuvo miedo justamente con Kitty y que le dio miedo el no haberse comprometido con ella, que estaba a punto, pero tuvo miedo en el compromiso. Y que es gracias a estar un poco perdido en ese bosque de la nostalgia que es donde justo puede reconocer también eso. Y no solo eso, sino que Kitty lo escucha. Y se da cuenta que el gato también estuvo ahí, solo que no pudo hacer frente a ese temor, a esa angustia que le daba estar con ella. Y eso da pie a que ella pueda confiar más en él, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Sí, la apreciación estética creo que a veces es totalmente importante, pero en la misma apreciación estética están otras partes que justo es la apreciación estética también de esos procesos, de la nostalgia, de momentos del arrepentimiento, ¿no? O cuestiones, bueno, eso, ¿no? Ahorita ya, ahí lo dejo. Sobre el perrito también tengo una idea que también estaba pensando, porque me hizo pensar un poquito también en esta cuestión de psicosis también. Porque me parece que sí hay elementos muy resilientes en perrito, que vaya, o sea, a pesar de que le pasan cosas horribles, él intenta
bueno, no sé si lo intenta, creo que es muy directo, o sea, cómo él lo toma, como en negación casi Sí, eso sí. de varias cuestiones nefastas. Cuando Kitty y Gato escuchan su historia y dicen como, oye, no manches, o sea, eso está muy fuerte, parece que Perrito no lo registra. Pero me parece bonito pensarlo en esta cuestión de psicosis también, en cuanto a que no es algo malo, porque creo que también eso es algo que luego se piensa mucho. Me da la impresión que varios de estos desafíos que él se enfrenta es como si fueran delirios también, y que en esta cuestión de los delirios, ¿cómo representan un deseo? Pero cómo esta representación de estos anhelos es diferente. Porque los demás que tienen estructuras, o sea, por ejemplo, el Jack Horner que tiene podría ser alguien perverso, Ricitos y los demás que se ve bastante neuróticos, por así decirlo, pero es distinto en Perrito, que tiene como que pareciera que a propósito de esta apreciación estética de todo esto, como que ese anhelo no es algo que esté a lo lejos en la estrella, sino que está siempre presente. Me hace pensar como un delirio acompaña a un psicótico. Y que no necesariamente es algo terrorífico, sino que justamente la función que tiene el delirio de como soporte de alguna manera de esta forma de sobrellevar la angustia. Puede ser, porque en general casi todos presentan ciertos delirios. Y es que el delirio no es exclusivo de la psicosis. ¿No? En el gato con botas está el delirio de grandeza. En el Kitty está el delirio de la desconfianza. En Ricitos de Oro está como toda esta cuestión del delirio del perfeccionismo, ¿no? Como si o sea, y que los aleja por completo de poder apreciar la realidad. No me metí con Jack Horner porque él está en otro lado por completo. O sea, él está en un sentido completamente como material objetivo, perverso, en un sentido perverso de yo quiero eso y no me interesa cruzar lo que sea necesario. Ahí de Jack Horner hay muchas cosas que podríamos platicar, pero en específico me interesan sus cocineros. Los 12 panaderos. Los 12 panaderos, ¿no? ¿Por qué están ahí? O sea, porque, o sea, creo que todos se mueren. O sea, todos, bueno, uno, pero ya al final se muere. Al final se mueren. Todos se murieron. Y todos se murieron por haciendo y aceptando todas las condiciones que este tipo les ponía por el temor que le tenían a este tipo. El temor a que les iba a hacer exactamente lo que les acabó haciendo. ¿No? El mismo temor que el gato con botas al principio tenía de la muerte y de irse a una posición segura, ellos lo están representando llevándolo al punto ya más extremo, entregando literalmente su vida al deseo de otra persona. Y el deseo de poder, el deseo que una persona que no le interesa para nada ver por los demás. ¿Cuántas personas podemos ver también así? ¿Cuántas veces nosotros mismos lo somos, lo hemos sido, ¿no? Y ya llegando creo que sería bueno ir llegando al final. Llegando al final, cuando están en esta batalla del deseo, Jack Horner es el único que nunca renuncia a su deseo. Todos los demás tienen la oportunidad y se dan cuenta, y eso creo que es algo bien interesante y es algo que también se va descubriendo a partir de la práctica analítica, es que no importa tanto si es resultado, ¿no? A lo largo del camino se van apareciendo diferentes transformaciones, se van apareciendo diferentes cambios. No hay uno definitivo de listo, ya aprendiste a vivir mejor, vete, no. Sin darse cuenta, en algún momento, al igual que como formaron un síntoma y una defensa ante ese miedo, sin darse cuenta también la tiran, ¿no? Es algo completamente inconsciente y se encuentran justamente haciendo lo que ellos ya estaban buscando, en algún punto comenzaron sin darse cuenta cuándo. Y es algo muy bonito que pasa en un proceso analítico, ¿no? Y cuando se les presenta la oportunidad de obtenerlo, deciden no. Todos ellos renuncian a eso, excepto Jack Horner. Y el no es justamente lo que pues, lo condena, o sea, es lo que lo lleva justo a cumplir el último deseo, ¿no? Listo, ¿no? Es curioso porque justamente obtuvo el poder de la magia, todo el poder de la magia y todo, ¿a qué lleva? Justamente a la desaparición por completo. Y también que, pues,
De alguna manera, aquello que destruye la parte del mapa, o bueno, todo el mapa en general, es su conciencia, de alguna manera. Representada por el grillo, que pues lo acompañó durante este tiempo. Y es que creo que es importante esa parte en cuanto a que el grillo no actúa nada más como una forma externa, sino que sí tiene o sea, sí acompaña a Jack Horner durante un tiempo y también ve cómo él piensa, cómo se siente, etcétera, y a partir de eso también hace ese como juicio, ¿no? Ese posicionamiento final de, no, es que tú de plano no eres buena persona. Pero creo que está interesante ese juego que hacen en la película, como literalmente el grillo, que se supone que es como la conciencia de la persona, que se presenta como algo ajeno, digamos, a Jack Horner, también dentro de su misma forma de ser y esta como cuestión perversa, pero es el grillo quien destruye el mapa al final. Ahí es algo que me llamó la atención. Y también, por último, o sea, uno de los últimos comentarios que me gustaría hacer es que es la parte de la daga que le da Kitty al gato, que es como justo esa cosa simbolizada o esa cosa que está repleta de significado, de un sentido, la que le funciona mejor al gato para hacer frente a la muerte. Creo que eso también es como muy significativo en torno a cómo nosotros enfrentamos esos sentimientos de vacío, esas cuestiones de angustia, y es aferrándonos a otras cosas, que son producciones personales al fin y al cabo. Pues no, esta daga se la dio otra persona. Y que funciona mucho mejor, ¿no? El momento es justo el que él tenía su daga, pero su daga acaba siendo completamente insuficiente, ¿no? No se completó. La que detiene al final, justamente es la daga que alguien más le entrega y se la presenta. Sí, o sea, antes de tocar como la parte ahí del lobo, ya para finalizar, o sea, a mí se me hizo muy interesante también lo de Jack Horner, porque creo que representa muy bien a veces como el ideal propuesto por la sociedad, ¿no? Capitalista, ¿no? De acumulación de cosas. O sea, al final Jack Horner, o sea, es lo que decía hace rato, se me hace como el fetichista por excelencia. O sea, su forma de lidiar con su falta es acumulando cosas, ¿no? Y acumulando todo ese poder, ¿no? La magia y eso, pero al final son cosas, ¿no? Nunca, no, sus relaciones, nunca hay una relación significativa en su vida, los panaderos los termina matando, a la gente siempre es como una, no sé, o sea, es como un medio para llegar a un fin, son herramientas, cosas por el estilo, y de nuevo, o sea, eso es lo que al final lo termina matando él mismo, porque pues todos al final se unen, y él es el único que se queda solo, pero se queda con toda la magia, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, de nuevo, es esa fantasía de que las cosas nos pueden dar como la completud, ¿no? O sea, las cosas nunca nos van a llegar, porque nada nos va a hacer sentir completos. Y creo que eso es algo muy importante de entender, porque si no, terminamos cayendo en la lógica de Jack Horner, ¿no? Y pues bueno, ese era un poquito el comentario. Pero bueno, igual para ahorita ya ir cerrando, es que podemos platicar de la parte del lobo, ¿no? De la batalla final, que también siento que es muy, muy importante. No sé ustedes qué piensan. Bueno, tú ya nos contaste un poquito, pero no sé. Pues en general me encantó la representación, ¿no? Desde el que aparece, desde que aparece en el bar, dices como, oh, el enemigo está bien intenso, ¿no? Y como va apareciendo a lo largo de la película y que te lo van asociando con el silbido, es algo genial porque cuando aparece sabes que está ahí, ¿no? Y voltea ahí y siempre está como observándolo, siempre cerca, ¿no? Ahí cuando, en lo que mencionabas, que era como un delirio del gato, como que aparece al final y todos lo ven, creo que justo a lo largo de la película te van condicionando para que cuando haga esa aparición reacciones, como creo que todos reaccionan, como un pausa, o sea, ¿no? O sea, aquí llega a cortar por completo toda esta batalla entre ellos y los deseos, llega y ¡pum! Todo se paraliza, ya no pelean, están viendo al gato con botas pelear con la muerte, ¿no? Y sí, ¿no? Como acaba siendo su única defensa, tal vez a veces una cosa muy chiquita, pero cargada y llena de un significado que también le otorga un otro, ¿no? ¿Para qué pelear?
Anteriormente justo el gato con botas no tenía una defensa fuerte, ¿no? Que pudiera hacer frente justamente a lo real. Y una defensa que podemos encontrar justo es el otro, ¿no? El otro como un dador de sentido para la vida personal, ¿no? El que ahora el gato con botas también tiene algo que valga la pena por lo cual vivir, a pesar de que fuera su última vida, ahora vale la pena porque pues cada momento, cada experiencia se puede compartir y la puede compartir con gente que tiene también mucho, no solo mucho significado para él, sino que a él mismo le dan significado. Una razón por la cual justamente seguir luchando, seguir peleando, sabiendo, y como el lobo se lo dice, sabes que eventualmente nos encontraremos nuevamente. Y ahí ya no va a ser una batalla. Pero ahora también tal vez, y cayendo en una posición muy existencialista, y muy así como digamos, es que tal vez en momentos él ya había vivido 8 vidas. Y parece que esta novena, la última, es la única que también le va a traer una satisfacción completamente distinta, la que le haría sentir que vale la pena, aunque solo fuera una vida. Tiene el deseo, tiene un último sentido, a partir del último deseo. Entonces, pues quién sabe, la verdad, ¿no? No quiero caer en el sinsentido ni nada de eso, pero que incluso sin tener una respuesta, sabiendo exactamente hacia dónde se va, vale la pena. ¿Por qué? Porque ahora la puede compartir también. Y que al final, a mí la parte que más me gustó de esa batalla final es cuando le regresa, ¿no? El gato con botas, la guadaña a la muerte, ¿no? Y le dice, lucha, ¿no? Porque es diferente esa idea de lucha, porque no es como de lucha para ganarte, sino es porque lucha porque no te puedo ganar, ¿no? O sea, de todas formas vas a estar ahí. Y es una forma también, o sea, de nuevo, de la parte de apreciación inclusive también de la muerte, es encontrarle esa parte también importante a que las cosas se acaben, ¿no? A que no todo sea eterno y que las cosas tengan un final, ¿no? Que de nuevo es terrible pensar en que las cosas pueden tener un final y más si es algo cercano a nosotros, como pues nuestra propia vida o la vida de otras personas o una pareja, ¿no? Pensar que las cosas se acaban es muy fuerte, pero pues también es este cierto punto de, pues bueno, hay que luchar entre comillas, ¿no? Es hacerle cara también a esa falta. Y por eso también me gusta mucho también esa parte de la apreciación, es también inclusive apreciar eso, y es cuando la muerte dice, no, o sea, no es el gato con botas que yo conocí, ¿no? Y ya él no es ponerse ni arriba de la muerte ni abajo de la muerte, ¿no? O sea, es pues, aceptarla como parte de nuestra vida, la pérdida es parte de nuestra vida, y eso también se me hizo muy, muy, muy bonito, ¿no? Y también algo, o sea, como el final que me pareció bien, bien, bien lindo, que al final, ¿saben a quién sí se le cumplió el último deseo? Fue a Perrito, sí, que su deseo era ser nombrado, ¿no? Y qué bonito también eso, o sea, el último deseo que sí se cumplió fue el deseo de Perrito, ¿no? Pues de hecho el de todos. Todos consiguen justamente sus deseos, pero lo consiguieron a la mitad de la película, sí, claro, sin darse cuenta. Sí, sí. Y que es algo justo bonito y que se da a partir justo del conflicto, ¿no? Ese continúa peleando es porque mientras haya que pelear, mientras haya que estar inmerso en esta batalla, es porque justamente se está viviendo. Sí, a propósito de esta elaboración de proyectos también, ¿no? La cuestión de que muchas veces donde uno encuentra justo las cosas que significan más, no es tanto en la meta, ¿no? Este estereotipo la verdadera meta eran los amigos que hicimos en el camino, ¿no? Pero a propósito, sin caer tanto en eso, tal cual, esta parte de sí, o sea, es importante elaborar proyectos, elaborar como metas, orientarse hacia esas cosas, pero tampoco perderse en ello. O sea, justamente tampoco de una forma en la que nos posicionemos como en la película, ¿no? De que si tan solo tuviera eso, todo estaría bien. Porque puede ser que cuando lo alcancemos, pues no sea lo que esperábamos y
otras cosas se hayan perdido también en el camino. Y es como una doble pérdida, por así decirlo. Esta frase bueno, cuando se va a la muerte, lo que le dice antes de irse, también me llamó la atención, me hizo pensar en vive bien o vendré por ti, de alguna manera. Y en ese sentido, el vivir bien, pues se entiende a propósito de un sentido, pero ahí ya es como toda esta producción que se hace a lo largo de la película. O sea, vivir de una manera donde se entiende como parte de la vida. También su propia mortalidad, que no se puede mantener aislado de los demás. Todo esto que se desarrolla en los personajes. Como creo que eso es algo que se podría articular mejor como una vivencia buena, porque también me consta que algo así, pues es absurdo intentar articularlo, porque depende pues, de cada persona. Cuéntanos, ¿a ti qué te pareció este intercambio? ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustaría que habláramos de alguna película, alguna serie en específico? Sería cuestión de que lo mandaras y te leemos en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Vía Psicoanálisis. Hasta luego.